Con el número 123, la semana pasada finalizaba el último programa de esta temporada de Código de Barras, que les ofrecemos en esta casa de Canal 8 semana tras semana desde el mes de octubre del año 2005. Dejábamos de emitir en verano, pero en esta ocasión hemos preferido continuar con un programa distinto, relacionado exclusivamente con entrevistas a personajes que tengan algo que ver con el fútbol o con el deporte y que esperemos resulten interesantes para los aficionados en general. Sin embargo, ahora no se estará pendiente de partidos, de competiciones, de entrenadores, de alineaciones, arbitraje, victorias o derrotas. Esto queda reservado, como Dios manda por otra parte, para la temporada futbolística. Esta es nuestra justificación y a la vez nuestra satisfacción de saber que continuamos en contacto con todos ustedes, que en gran número han mantenido la fidelidad a nuestros programas. Gracias por seguir ahí y ya vamos a esta primera cita. Dice estar orgulloso de ser de Arico, sabe de dónde viene y a dónde va, y esta es una de sus grandezas. Además, es trabajador, recto, serio, disciplinado, con alto sentido de la lealtad, muy amigo de sus amigos y preocupado cada día en mejorar sus conocimientos futbolísticos. En fútbol nunca sabes bastante, comenta, y en el momento que puede viaja a otras regiones españolas y países europeos para recabar sistemas, fórmulas, tendencias, innovaciones y todo lo que tenga que ver con la evolución y mejora del fútbol, que además es un medio de vida. Nos llena de alegría que este nuevo programa lo inicie David Amaral, amigo nuestro, muy querido en esta casa, entrenador de fútbol y que con sus 49 años ya lleva un buen peregrinaje por el balompié español. De David Amaral se conoce casi todo, exjugador profesional del Tenerife, excapitán y exentrenador del representativo en 2 ocasiones. Asimismo, ha entrenado en Canarias a los de Güímar, San Andrés, Arona, Realejos, Corralejo, Gáldar, Universidad y Unión Deportiva Las Palmas, y en la península al Cartagena y Ponferradina. Nuestro invitado de hoy ha dejado huella en varios de los equipos en los que ha trabajado y una de sus mejores virtudes es mirar de cerca la cantera, a aquellos futbolistas en periodo de formación que un día han de dar el salto a las categorías superiores y que no todos los técnicos se atreven a sacarlos. Ha arriesgado mucho en este aspecto, pero le cabe la satisfacción de haber activado en el primer equipo del Tenerife a futbolistas como Aarón, Airán, Ángel, Ayose Díaz, Ayose García, Cristo Marrero, Héctor, Julio Hormiga, Kiriam, Ricardo, Roberto Carlos y Vitolo. En la Unión Deportiva Las Palmas también proyectó a Itami y a Nacho Casanova. Pero como muchos, no ha llegado a ser profeta en su tierra tinerfeña. Aquí casi siempre se le ha negado el pan y la sal y las críticas más duras han tenido que sufrirlas de compatriotas suyos cuando se hizo cargo del Tenerife en las 2 ocasiones en momentos muy complicados para el club, cuando pocos lo querían, cobrando muy poco dinero, habiendo sido un entrenador muy sacrificado y que en ambas oportunidades no pudo terminar su trabajo. Sin embargo, también tiene asumido que ello forma parte de las servidumbres que tiene el fútbol. Después de poco más de un año, vuelve a Canal 8 un entrenador de la tierra, David Amaral. Don David Amaral, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Lo saben la mayoría de aficionados al fútbol que David Amaral entrenó esta temporada a la Ponferradina, club de la importante zona leonesa del Bierzo, donde hizo muy buena temporada. Siempre tuvo al equipo entre los 4 primeros clasificados como campeón del segundo grupo. En las eliminatorias de ascenso, primero superó al Mérida de Badajoz, veterano club extremeño, pero contra el Alicante, su siguiente adversario, perdió en la Costa Blanca 2-0 y ganó en Ponferrada 1-0, que ya no fue suficiente, o sea, se ha quedado a un gol de seguir peleando por el ascenso a segunda división. De 80 equipos tenían que subir 4, casi nada, David. Sí, era complicado de antemano y bueno, un equipo también que había bajado a la Ponferradina de segunda a segunda B y lo que significa eso, ¿no? Pues rearmar un equipo y yo creo que bueno, sobre todo con la filosofía del club, con la ilusión de la gente y el trabajo de todos, pues pudimos rearmar un equipo y lo hicimos pues candidato al campeonato desde el inicio y bueno, yo creo que en líneas generales el equipo hizo un buen año y estuvo ahí y como tú bien decías, pues estuvo a un gol de conseguir la gloria. Lo que está claro es que en estos tipos de eliminatorias coincidió que se enfrentaban 2 buenos equipos, los 2 mejores, o por lo menos no se esperaban encontrar, y uno tenía que caer. En este caso, desgraciadamente, fuimos nosotros.
Como sabes, en Canal 8, en Código de Barras, hemos estado toda la temporada hablando de David Amaral, en cada programa refiriendo lo que pasaba con tu equipo y bromeando con que íbamos a fletar un charter para animar en el último partido. Y hemos seguido toda la temporada y nos hemos fijado en que ha habido titulares de prensa tan impactantes como la Ponferradina es arte. ¿También jugaba tu equipo? Nosotros jugamos bien al fútbol, independientemente dentro de un ambiente también espectacular, de un campo lleno, no habitual en segunda vez. Y la verdad que la gente allí pues está muy apegada al club, son muy fieles. Desplazábamos muchísima gente, sobre todo a sitios cercanos. Nosotros mismos a León, para jugar contra la Leonesa, desplazamos 4.000 personas. Eso es una cifra realmente histórica. Y en casa pues jugamos prácticamente con el campo lleno. Jugábamos bien y encima pues estábamos siempre peleando por las primeras posiciones y eso pues la gente pues se iba enganchando cada vez más. Yo siempre he dicho que David Amaral es un tipo raro. Porque ya iremos desgranando la figura de David Amaral, que para mucha gente es un gran desconocido, pero una cosa que me llama poderosamente la atención es que le ofrecieron en repetidas ocasiones renovar, sin saber usted qué iba a pasar al final de temporada. Sí. Así sucedió. Yo he tenido unas conversaciones con ellos mucho antes de terminar el campeonato. Pero realmente la conversación importante fue en febrero cuando yo le comunico a ellos que no iba a seguir independientemente del resultado final. Y bueno, pues cuando terminó el campeonato, pues ya pues de una manera pública se hizo ese comentario de que no iba a seguir. Hoy tenemos que hablar de muchos asuntos, pero si le parece vamos a cambiar radicalmente de momento para irnos al plano genérico del fútbol. ¿Cómo ve el fútbol? ¿Cómo está el fútbol actualmente en nuestro país? Hombre, el fútbol ahora mismo, tal como está la frase esto de la Eurocopa, Podemos y esta historia, la gente está ilusionada con el tema de la selección, hay mucho ambiente, un ambiente festivo, un ambiente de parece que el fútbol está progresando otra vez a latitudes pues bastante fuertes y que realmente hay gente que se va enganchando cada vez más, ¿no? Y bueno, esto es bueno para el fútbol. Yo creo que el final de la Eurocopa va a engrandecer el fútbol en los momentos un poco tristes que hay de ambiente en la segunda B, en tercera, inclusive en la segunda. Y esto, bueno, nos viene bien. ¿El fútbol cómo está ahora? Pues yo creo que el fútbol está en una fase donde realmente se están manejando una serie de cifras, sobre todo en el tema económico, muy fuerte. Y como decía Platini hace poco en una entrevista que leí, el Madrid se puede gastar el dinero porque tiene donde facturar. Pero hay clubes que están endeudados que quieren también gastarse el dinero que se quiere gastar en Madrid. Y entonces, pues lo único que termina es en bancarrota los clubes. Y el fútbol está pasando también por una situación y vamos a esperar ahora la denuncia de AFE para que veas tú que el tema económico es un lastre bastante importante para el fútbol. A eso iba. La recesión económica de este país, la crisis que algunos apuntan, ¿se nota también en el mundo del fútbol? Hombre, en el mundo del fútbol no se nota ahora mismo en el sentido de que cuando llega a final de temporada es cuando se va a notar en la denuncia, en los equipos les cuesta mucho más. Este año ha habido un caso especial que ha sido el Levante en la primera división, una primera división donde realmente parece ser que no hay ningún tipo de problema y existe el problema del Levante, ¿no? Yo creo que eso ha sido un poquito el hazmerreír de la competición. Resulta curioso, al menos, hablando de este asunto y de la crisis, el advertir que hay dos equipos que han subido a Primera División que son carne de ley concursal, que son el Málaga y el Sporting. Sí, y ha subido un equipo en Numancia que yo creo que nadie contaba con ellos, porque era un equipo hecho a la baja en todos los sentidos, un equipo de jugadores prácticamente muchos desconocidos, pero desconocidos a nivel de popularidad, no de haber jugado al fútbol, ¿no? Y luego, pues dos equipos que están metidos en la ley concursal, tanto el Málaga como el Sporting, y realmente ha sido también y otros que irán saliendo, ¿eh? No, seguro. No, como la Real, por ejemplo. Y el Celta, que también se quiere acoger, el Alavés. ¿Cómo es posible, David, que en la segunda división, en la misma categoría, hayan equipos como la Real Sociedad, que tenga 20 millones de euros presupuestados para una sola temporada, y en la misma categoría jueguen clubes como el Sevilla Atlético, que tienen 2 millones? Bueno, el Sevilla Atlético está un poquito ligado al primer equipo también.
Sí, bueno, pero como ese te digo, por ejemplo, el Polideportivo Ejido, el Racing del Ferrol, equipos que tienen que no superan los 6 millones de euros. Sí, pero bueno, porque también lo de la Real es un caso aparte, porque la Real viene de primera división, acaba de bajar de primera a segunda, y bueno, y en primera pues tendrá un presupuesto alto, pues tiene que defender muchos contratos que estaban en la primera división en segunda, porque no te puedes desprender de todos los futbolistas y porque piensa que en esa temporada vuelves a subir. No ha sucedido así, y ahora es cuando empezarán los problemas en los equipos que realmente tienen presupuestos altos en segunda. Como el Tenerife, que tiene 12 millones de euros. Hombre, yo creo que el Tenerife ha hecho este año una buena inversión económica, o por lo menos así se presume por los futbolistas que han traído y esta historia, ¿no? Yo también lo tenía como un candidato a estar ahí peleando, porque yo creo que la segunda ha estado este año un poquito demasiada nivelada, hasta última hora estaban peleando todavía los equipos, y yo creo que el Tenerife, si hubiera mantenido una línea más o menos más regular, pudiera estar peleando con esos equipos. Permítame que le hable de segunda división, porque para mucha gente, incluido para un servidor, para quien les habla, David Amaral es un entrenador, en principio, de esa categoría, que se desenvuelve naturalmente en la segunda división, en que este año usted haya entrenado a la Ponferradina. En esta categoría ha habido clubes, muchos, que han cambiado constantemente de entrenador. Tal es el caso que ha habido clubes que han cambiado hasta 3 veces de entrenador, incluso 4 algunos. Sí, es que la gente, estos son categorías primera y segunda, pero sobre todo son estas dos categorías donde los entrenadores, donde los clubes se agarran para mantener la categoría, porque son categorías más o menos que está el tema económico ahí por medio, ¿no? Y todo va relacionado, ¿no? Entonces, con tal de evitar cualquier catástrofe, pues realmente hacen y lo que no está en los escritos, y se agarran a un clavo ardiendo. Entonces, si se le va al equipo para abajo, pues tratan de cambiar lo que no está en los escritos. Y si estás arriba y te estás cayendo, pues normalmente igual. Bueno, yo creo que el único caso ha sido el Tenerife, que estuvo arriba, ha caído y no ha cambiado, y ha mantenido el tipo en el sentido de mantener el entrenador, porque ellos han confiado plenamente. Pero yo creo que son muy pocos equipos. Mira Las Palmas estaba abajo, yo no sé, si llega a durar 6 jornadas más, también el elenco concursal, por cierto, casi se mete arriba. A usted muchas veces le han acusado de ser un técnico amarrategui. De hecho, no es nuevo si yo le digo la socorrida frase esa de David amarrar, ¿no? Muchas veces era una frase socorrida en titulares de prensa, etc. Y hay un joven entrenador que es Unai Emery, el nuevo técnico de Valencia, que dice que le preocupa que la gente que acude al estadio, además de ir en masa, no disfrute viendo jugar a su equipo. Yo creo que el fútbol es un equilibrio defensa-ataque, donde realmente la gente que paga una entrada pues no solamente tiene derecho a ver el balón por los aires, sino ver el balón raseado, de jugar al toque, de llegar a base de transiciones y tal. Pero no creo que es un discurso romántico de una persona que hasta ahora le han ido bien las cosas y que quizás capaz cambie su concepción del fútbol una vez discurra el tiempo y le cesen 2 o 3 veces. No, pero yo creo que el fútbol, al final, Gonzalo, si tú juegas bien y no ganas, te echan igual. Si tú puedes jugar bien y como no entre la pelota, entonces un poco el fútbol tienes más opciones de jugar bien, de ganar jugando bien, eso está claro. Pero bueno, todo respetable. También tú tienes que saber lo que tienes para saber jugar. Pero vamos al caso, el tema de esto que se puede decir. Solamente habla de este tema, dice, no, David es amarrategui. Nunca ha sido así, pero bueno, el que hable es por desconocimiento, un desconocimiento profundo, o por muy mala leche, o por bocaza, o por intereses, pues no le gusta a la persona y confunden las historias. Yo creo que se dan esas 5 circunstancias que usted ha dicho, creo que se dan todas. Pues puede ser, y entonces, no, incluso, puede ser, no estoy seguro. Que se combinan. Seguro. Y puede ser también que en momentos determinados, pues el equipo, pero no solamente le pasa a un equipo que dirige a David Amaral, sino a cualquier seleccionador o a cualquier entrenador de primera o segunda, en un momento determinado el equipo, el otro es superior y a veces pues te tienes que defender. Pero bueno, eso son cosas de fútbol. De los muchos equipos que ha entrenado David Amaral, ¿cuál es el equipo con el que más cómodo se ha sentido? Por todos los condicionantes, lo interno y lo externo. Yo en el tema, hombre, eso es muy difícil de manejar. Yo en el último equipo que he estado en la Ponferradina yo me he sentido súper cómodo. En Cartagena igual, en Universidad igual, en Lanzarote igual. En los equipos que he estado, normalmente en el propio Tenerife, en Las Palmas. Luego hay otras cosas, ¿no? Hay otro tipo de historia. En el tema del Tenerife, las cosas hay que decirlas como son.
Aquí confundieron a David como adscrito o de la línea de fulanito menganito. Y fue la primera equivocación. Yo vine aquí después de un exilio. El Atlético de Víctor Pérez Ascanio, lo digo yo más claro. Bueno, yo vine aquí al Tenerife después de un exilio. Independientemente he llegado por méritos, no como otros que se lo han puesto ahí, pero bueno, da igual. ¿Se considera usted víctima de un exilio? 17 años ya, mira. 17 años y yo no solamente... Y aparte yo he sido jugador de Tenerife, tuve 11 temporadas, 10 temporadas, he sido capitán, he estado en el ascenso del club, he aportado en los momentos malos, yo creo que en la penuria del club. Y a veces, bueno, pues cuando tú terminas de ahí y haces méritos y tal, pues a veces lo normal que te den un infantil, un cadete, y cuando consigues cosas, pues bueno, pues juvenil y esta historia. Sí, vayas ascendiendo el escalafón de... No, nunca ha sucedido eso. Entonces yo sí creo, bueno, pero no entro porque yo fui en su momento muy crítico con el presidente que descanse en paz, que fue Javier Pérez. Y entonces, claro, pues eso a lo mejor no gustaba, claro. Y por eso, bueno, pues el exilio estaba ahí. Por tanto, para que termine de responderme a esa pregunta, ¿no ha sido el Tenerife el sitio donde mejor se ha sentido, en el banquillo? No, efectivamente, que antes no iba al banar, el tema, ¿no? Entonces decía que, bueno, fue un montón de gente que pensó que yo era de un lado o del otro. Yo soy del Tenerife. Y claro, ¿cuál es el problema? Que pues, había muchos adeptos a una figura de un presidente y otros con los que entraban, pero no, que no se olvide la gente que el que entró democráticamente aquí en este equipo fue Víctor Pérez Ascanio en las elecciones, mientras otros pues, han entrado pues, por muchas razones, intentando ayudar al club, porque lo necesitaba, por lo que sea, ¿no? Pero bueno, porque solamente había un candidato y esta historia. Y bueno, coincidió de que ellos me trajeron a mí para entrenar al equipo en una situación complicada y donde luego el equipo quedó el octavo y tal. Pero bueno, como es normal, hay mucha gente adepto a otros presidentes que no le interesa que este hombre que ha sido crítico con su presidente, pues esté en el club. Y bueno, pues no pasa absolutamente... Con esta época actual de don Miguel Concepción, usted debería de completar permítame que le dé ese consejo, esa argumentación que hace, precisamente porque efectivamente Víctor Pérez Ascanio entró democráticamente, pero ahora ya se sabe que había una efervescencia, cierto rum-rum, cierto movimiento que comenzaba a gestarse por aquella época y que termina con la obligación de presentar la dimisión, el acorralamiento al anterior presidente para que dimitiese y entrasen otros. Hombre, yo creo que Víctor, independientemente, Víctor Pérez Ascanio... Que también son cosas malas. No, por supuesto, yo creo que... Pero al final todos hacen cosas buenas y cosas malas. Y entonces, pero no solamente el presidente, entrenadores, jugadores, aficionados y medios. Lo que está claro es que, hombre, entró en una situación complicadísima del club y donde realmente, bueno, pues le cerraron muchas puertas. Bien, por muchas circunstancias que no vamos a entrar. Y bueno, ha entrado ahora Concepción, al cual le deseamos y le deseo personalmente la mayor suerte posible, pues yo creo que se trata de un buen presidente que a lo mejor, si vamos profesionalizando al equipo, yo creo que podemos conseguir los objetivos, pero tampoco podemos poner un presupuesto grande en manos de gente que realmente no sepa manejar eso. Yo sé que no está de moda y que es inhabitual en los medios de comunicación, en los programas deportivos hoy en día, hablar de fútbol y de juego, de tácticas, de sistemas, de cómo se juega el fútbol, de informar a la gente, de culturizar también a la gente en el mundo del fútbol. ¿Por qué no enriquecer la sapiencia popular? Pero si le parece, déjeme que le haga algunas preguntas con respecto a este asunto. Por ejemplo, está claro que se suele decir que los técnicos deben atemperarse a los equipos que le dan o le preparan los secretarios técnicos. Para David Amaral, ¿cuál sería el sistema preferido con el que jugar en un equipo? Hombre, yo entiendo, ya que se habla de fútbol como empresa, sociedades anónimas, pues bueno, sociedad anónima en toda la extensión de la palabra, no sociedad anónima para lo que interesa y para lo que no interesa no. Bueno, que se prepare un equipo porque una secretaría técnica y luego se fiche un entrenador, perfecto.
usted tiene aquí el equipo que le hemos firmado, con esta filosofía, más o menos que entendemos nosotros, de condiciones de los futbolistas, para que usted la explote. Y traen un entrenador acorde a lo que se ficha, perfecto, para adelante. Ahora, si tú traes, vamos a ponerte un ejemplo, un fútbol típico vasco, de pelotazo tal, y traes un entrenador técnico, no cuadra. Si en cambio traes un entrenador de pelotazo o un entrenador de fútbol directo, un entrenador de buscar segunda jugada, un jugador... ¿Te traes a jugones? Y te traes a jugones, tampoco cuadra. Por eso, por poner un ejemplo ahora lo de la selección, tiene un mérito lo que ha hecho el seleccionador, darle un estilo, pero un estilo de juego con los futbolistas que tiene. Eso es dificilísimo. ¿Y eso cómo lo ha conseguido? Una personalidad propia, ¿no? Una personalidad tremenda, aparte, y un convencimiento total. Sí. Y apostar por esa idea, independientemente pues imagínate lo que significa muchos jugadores emblemáticos. Bueno, pero no se quite mérito que usted ha ejercido también esa praxis de ir en contra de ruedas de prensa fuertes y de medios de comunicación en contra y de sistemas ambientales adversos. Sí, pero eso, Gonzalo, te lo da, es decir, las ideas se plasman con el tiempo. Y cuando no tienes el tiempo es estar luchando con un montón de, y perdonando la palabra, un montón de lobos, que estar pendiente un poco de la carnaza para engancharla, ¿no? ¿Le gusta que su equipo sea muy estricto con la táctica y el planteamiento adoptado? Es decir, que en la caseta David diga, esto hay que hacer y esto se hace tal cual encorsetado en el campo. No, ni mucho menos. Yo creo que un futbolista tiene que tener la libertad y la personalidad suficiente para manejarse dentro del campo. Y luego hay unos códigos o hay como se dice, unas recetas que son normales. Sí, yo nunca le diría a un jugador nuestro, ni le permitiría que estuviera haciendo caño dentro del área nuestra pequeña, porque no cuadra. Pero en cambio, en el área contraria seguro que el caño vale. El caño vale. O eso, o que cogiera la pelota con las manos dentro de nuestra área un jugador de campo. Esas son cosas que se tienen que mirar, ¿no? Y entonces, yo creo que el futbolista debe de sentirse, saber a lo que juega y ser competitivo. Independientemente luego que hay otras cosas que tienen que ser un jugador disciplinado, que no se vaya del partido, un jugador que esté bien preparado y sobre todo un jugador que tenga ilusión por progresar siempre, por mucho dinero que tenga. Pero bueno. Dígame una cosa, que seguro estoy convencido que habrá mucha gente también en sus casas que tenga curiosidad por saber el porqué de esto. En el Tenerife, con varios entrenadores diferentes en varias temporadas, en las dos últimas, por ejemplo, el primer cambio que se hace en el partido aparece en el minuto 15 aproximadamente, tampoco voy a ser tan exacto, ¿no? Pero del 15 en adelante de la segunda parte. Y esto pasa en el Tenerife, también ocurre en muchos otros sitios. Es una práctica que se hace como forma rutinaria, que se hace por hacer ya, porque está establecido así en el mundo del fútbol, porque es una costumbre, o obedece a otras circunstancias. Yo creo que eso es cuestión pero eso lo estás diciendo que cogen al Tenerife como ejemplo para hacer los cambios en otro sitio. Yo veo en el Tenerife, por ejemplo, que siempre, por ejemplo, con Oltra, con Casuco, los cambios siempre llegan después del minuto 15 de la segunda parte. Si hay un jugador que lo está haciendo terriblemente mal en el minuto 30 de la primera parte, no se le cambia, o en el minuto 44, o en el 45. Es decir, se cambian siempre después del minuto 15 de la segunda parte. Ya. Bueno, pero eso es cuestión de cómo lo vaya observando el entrenador y el tiempo que quiera dar al futbolista o la confianza que tenga en el futbolista de que pueda responder. Pero parece más una costumbre, de verdad. Por eso le preguntaba si tiene algo que ver, porque si un jugador en el minuto 40 de la primera parte constantemente está llegando al área y, por ejemplo, se le nota, siendo un neófito en la materia, que está negado ese día, que no va a ser nada ese día, no entiendo por qué se le aguanta hasta el minuto 30 de la segunda parte para cambiar a otro jugador que después tiene 15 minutos para ser más bien poco. Eso es igual que un periodista se empeñe con un jugador que tiene que jugar fulanito y que tiene que cambiar a otro. ¿Sí? Eso son cosas de fútbol. Mira, el otro día... ¿Por cierto molesta eso a muchos de los entrenadores? ¿El qué? El poner la tele o escuchar la radio o leer los periódicos. No, porque el fútbol... Y leer a determinado periodista que siempre está empecinado lo mismo. Lo digo por saber qué piensa Oltra, por ejemplo. No, yo lo que creo es que los periodistas, los que son especialistas de verdad, oye, pues me parece bien. Ahora, yo creo que tampoco un periodista está... Y más ahora que se han puesto de moda las tertulias, ¿no? Sí, pues ahí quería yo llegar, mundo, ¿no? Pero yo quería llegar ahí. Yo creo que... de lejía, otro que cualquiera habla. Yo creo que lo importante es opinar.
Ahí está la riqueza del tema, opinar. Ahora, enjuiciar, cuidado, enjuiciar. Yo no podría enjuiciar a un médico. Claro. Pasa que como ahora todo el mundo dice, pero es que el fútbol... Pero también dicen de fútbol y de medicina todo el mundo opina. Por eso te estoy diciendo, pero podemos hacer casos concretos, pero ya el tema de fichaje, el tema de los cambios, el tema de los juegos. Oye, que la gente va al campo y le gusta que juegue de una manera, que le gusta a otro futbolista, que le gustaría que hacer el cambio era perfecto. Pero luego ya poner entredicho contra la espada de la pared a un entrenador, sin mirar si ese cambio está hecho porque tiene una gripe, porque no ha entrenado bien, porque hay que aguantarlo, o porque está infiltrado y ya no le hace efecto. Por indisciplina, por ejemplo. Por muchas razones. Que se haya podido dar algún caso en el Tenerife este año. Pero lo que está claro es que la gente debe entender esto como un juego también, y a veces nos tomamos esto como una guerra, y esto no es Es un juego un poquito caro. Un poquito caro, pero también un poquito interesado. Interesado. Claro, también. porque hay billetes de por medio. Ya, pero bueno, las cosas, sí, tú lo que no puedes hacer es aumentar las dudas. Aumentar las dudas. Por eso yo le aconsejo a la mayoría de la gente que se dedique a esto, informarse, pero no emborracharse. No estar pendiente. Los hay que informan y se emborrachan. Por eso, pero pero en el tema metafórico. Sí, lo entendí. Es importante saber lo que recoger, pero tampoco pegarse a la radio, al periódico, a la tele, para engancharse a todos los programas, porque entonces es verdad que es un gran problema. Bien, volviendo al tema de los jugones y de los no jugones. En la cancha hay algunos jugadores que están tocados con una varita especial y que a esos hay que darles otro tipo de libertad, darles lugar a la creatividad total y absoluta, o no, o todos son tratados por el mismo, o mirados por el mismo rasero. Yo creo que los futbolistas deben estar mirados y tratados por el mismo rasero, porque si no tú serías un entrenador injusto, independientemente de que tú seas más jugón o menos jugón. Si tú a uno le permites que llegue 20 minutos tarde a un entrenamiento y al otro, porque es jugón, y al otro, pues no ser jugón, le metes 200.000, por ejemplo, en un caso, 200.000 veces, yo creo que tú eres un entrenador injusto. Primero, que no sirve para eso. Tú debes, dentro de unas normas normales de un equipo de fútbol, hay que saber manejarse bien, porque son grupos complicados, con diferentes opiniones, diferentes caracteres. Pero en la cancha, a esos hay que decirle: juega la pelota, diviértete, como ha habido jugadores, como ha habido entrenadores que han reconocido que a ciertos y determinados jugadores de fútbol, el caso de Romario, por ejemplo, Johan Cruyff llegó a decir en su día que a Romario le daba un golpe en el pechito y otro en el culete y le decía: a divertirte. Sí, pero como Romario hay poco. Y como Maradona hay poco. Y es que la gente aquí mira, salió el ruso el otro día, Sabin. Todo el mundo loco. Tal. Sí. Habrá 4 o 5 equipos que se le han caído en el día de ayer. Bueno, entonces yo lo que voy, bueno, pero y entonces Iniesta, Fábregas, Xavi, los jugadores que tenemos nosotros. Entonces, esos son crack. Entonces lo que tenemos que hacer es valorar. Primero valorar lo nuestro, que siempre nos fijamos en el vecino, e intentar darle a lo nuestro lo que realmente es la importancia que tiene. Dígame otra cosa. Un entrenador que esté constantemente en la banda, gritando, encimando, que ahora está de moda esa palabra, a los jugadores, como por ejemplo David Vidal, esto en el panorama nacional, pero se me ocurre otro, que es amigo de la casa y amigo de quien les habla, como Carmelo Marrero. ¿Esto sirve para mucho, lo de estar encima del jugador atosigando constantemente en la banda? No lo sé, lo que está claro que si ellos hacen eso será porque le ha ido bien, y lo que está claro que es un arma como la puede tener un público, que alienta a su equipo continuamente, ¿no? Y por tanto, puede ser una parte más del juego, de la práctica de entrenador. Del juego. ¿Cuántos partidos necesita para saber cuál es su equipo base ideal sobre el terreno de juego? Eso se ve en cómo va funcionando el equipo. No necesitas partidos para darte cuenta de que, bueno, por los partidos, si no hay un enlace bien, no hay un buen entrenamiento por detrás, no hay una ilusión, no hay nada, si está todo improvisado, eso termina mal. Vale, pero una pregunta para ir sabiendo que es nuestra intención, entre otras cosas, en la voz de un entrenador profesional con cierto currículum importante. ¿Cuántos partidos se necesitan durante una temporada, al comienzo de la temporada, para decir: este es el equipo
Estos son los jugadores con los que en principio voy a contar seguro para después algunos retoques cambiarlos cuando sea oportuno, cuando sea preciso, pero este bloque es el que va a acompañarme desde el principio y hasta el final de temporada. Hombre, por regla de 3, con los jugadores que tiene del inicio, normalmente tratas de llegar hasta el final. Luego, pues el calendario o los encuentros o la competición te va marcando si necesitas refuerzo o no. Lo que está claro, Gonzalo, que de la primera jornada tienes que tener un equipo competitivo. Tú no puedes estar pensando en la curva esa famosa de la preparación física, que si en enero va a estar el equipo, o faltando 5 jornadas va a estar el equipo como un cañón, porque si tú piensas eso, a lo mejor el equipo estará faltando las 5 jornadas como un cañón, pero tú a lo mejor no estás. Y más en el fútbol hoy en día. Claro. Más en el fútbol, y en el fútbol español más todavía. Claro. Los argentinos, con su llegada a España, pusieron de moda en el fútbol la charla, el comentario, el estudio psicológico del jugador. ¿Cree usted necesario un sociólogo dentro de un club de fútbol, un psicólogo? ¿Ha trabajado usted con este tipo de profesionales en sus clubes? No, yo respeto todas las profesiones, me parece que son siempre importantes y tal. Ahora, yo personalmente no he trabajado. Yo creo que un entrenador se debe sentir también un buen psicólogo para saber, un buen motivador, para sacarle, independientemente de su faceta como entrenador, que también implica eso, para sacarle el rendimiento a los futbolistas. Pero lo que está claro, que aquí ya puedes tener el mejor psicólogo. Porque las selecciones, ya mira, irán con buenos psicólogos. Lo mejor, psicólogos, cocineros. Cocineros, los mejores jugadores. Los mejores físicos, fisioterapeutas, masajistas. Todo, los mejores hoteles, los mejores sitios para los campos. Bueno, para arriba, para abajo, de todo. Pero como no entra la pelota, Gonzalo, no hay nada que hacer. Pues para tener lo mejor, lo primero que tienes que organizarte, sacar rendimiento y tener un poquito de suerte. Hay que decir de la grandeza también de este deporte. Claro, que como no entra la pelotita, no hay empresario afamado o reputado que valga, no hay billetes de más que poner sobre una mesa, pero yo creo incluso que si no hay tampoco psicólogos ni sociólogos. Vale, pero si tienes dinero y tienes cabeza y haces las cosas con sentido y pones al mando gente preparada para eso, yo estoy seguro que las cosas te irán mejor. Tengo un amigo mío que dice que en todo en la vida solo hay que ponerle un poquito de sentido común a cada cosa para que te salga todo medianamente bien. Bueno, pues no creo que... que sea un fenómeno, mi amigo. Que sea un fenómeno diciendo eso. Es una cosa normal en la vida. Don David Amaral, ¿está usted preparado para que a la vuelta de publicidad ahondemos en su figura, en su persona, en su interior y dejemos el fútbol a un lado? Sí, hombre, ¿por qué no? Pues si está preparado don David Amaral, también deben estar preparados ustedes. Hacemos una pequeña pausa y estamos con David Amaral persona, intimando en su figura. Bueno, lo prometido es deuda. Don David Amaral, habíamos prometido que íbamos a hablar en esta segunda parte de esta entrevista, en Código de Entrevista, de una faceta personal, lógicamente ligada siempre al fútbol. Por ejemplo, por empezar por el principio, ¿reza usted alguna vez antes de comenzar los partidos? ¿O ha advertido que recen sus jugadores? No, personalmente sí, yo soy muy creyente y bueno, pues tengo mi fe en asistir donde tenga que asistir, pero creo mucho y bueno, por supuesto siempre uno se agarra a lo divino, ¿verdad? Lo podrían considerar una frivolidad algunos, pero hay que recordar que es su medio de vida, el ganar un partido. Sí, es un medio de vida hasta cierto punto. Yo siempre he visto esto como, ya siempre esto está más que dicho, como un juego, pero al que a todos nos gusta ganar. Y al final pues uno pone los medios para ganar. Y a veces, bueno, depende de cosas, lo que estábamos hablando, depende de cosas que realmente son ajenas a tu trabajo, claro. Comentará conmigo que si se acaba este juego del que usted habla y como lo define, tendría usted que cambiar su faceta profesional, por tanto es un juego remunerado y que le sirve para vivir. Sí, pero no es... bueno, sí. No deja de serlo, ¿no? Ya, pero que tampoco piense que... ¿No piensas mucho en eso? No.
Yo tengo también una vida encausada por otras historias, pero esto, como te gusta mucho, independientemente que cobras y tal, claro. Pero el fútbol es algo muy importante en mi vida. Le gana la pasión al interés económico. Por supuesto, por supuesto. Aparte, ya lo he dado yo conmigo mismo, me lo he demostrado. Yo podía estar aquí en Tenerife con mi familia, en la playa, paseando por el parque, leyendo los periódicos en una hamaca y tal, lo puede hacer perfectamente. ¿Y la casa tan bonita que tiene, por ejemplo? Y he buscado sitios, he buscado estar continuamente en contacto con el fútbol, porque el fútbol es parte importante también de mi vida. ¿Y si de repente aparece sal en un vestuario o unos ajos detrás de la portería? ¿Es supersticioso usted? ¿Tiene amuletos? ¿Lleva algo en la cartera? ¿Algo que cuelgue de su cuello? ¿Algo en los partidos especiales? Yo siempre llevo una imagen, pero... ¿Lleva usted una imagen religiosa en Sudamericana, por ejemplo? Cuando se disputan partidos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué imagen? La Virgen de Candelaria. ¿Lleva a la Virgen de Candelaria? Siempre. Siempre. Y donde vaya, no solamente porque es la patrona de la Virgen aquí y de allá. De Sudamericana. Efectivamente. Únicamente su compañera espiritual es la Virgen de Candelaria. Sí, pero que podía haber sido cualquier otra imagen, pero que a lo que vamos, que uno se agarra a lo divino, pero vamos a ver, pues, tampoco le vamos a pedir a la Virgen ahora que ganemos todos los partidos y que ganemos este partido, porque los otros... Porque allá donde usted dirá, hombre David, déjame respirar. Porque los otros dirán lo mismo, claro, y esta historia, uno pide mucho trabajo, uno pide por lo menos que sea un partido limpio, un partido de no lesiones, de historia, y independientemente, ya tendremos que poner nosotros de nuestra parte para intentar ganar, está claro. Sigamos dentro del vestuario, ¿vale? Sí. ¿Qué es lo más impactante que ha vivido usted dentro de él? ¿Una bronca, un enfrentamiento entre dos jugadores, incluso un enfrentamiento entre usted y un jugador, una bajada de un presidente, de un directivo, de alguien externo del vestuario? ¿Qué es lo más impactante, lo que más podría sorprender ahora mismo a quien nos está viendo que haya pasado dentro de un vestuario? No, yo la verdad que he tenido una suerte, no se han producido cosas extrañas en el vestuario que he estado yo. He tenido esa suerte, pero te lo digo con el corazón. Lo mejor que se ha podido pasar ha sido cosas de alegría, cosas de euforia, de ascenso, de mantenerse en la categoría o de ganar un partido y celebrarlo de una manera pues antológica. Pero no he tenido ningún percance o desenlace fatal o de historias raras. Afortunadamente, hasta hoy, como toca madera. Pues uno que lleva 11 años nada más en esto ha escuchado verdaderos disparates de acontecimientos dentro de vestuario. Seguro que han habido, seguro que han habido. Yo como futbolista... Mancuernas volando de un lado a otro... Como futbolista sí... yo no estuve ahí. No, ya lo sé que no. Como futbolista sí he vivido situaciones extrañas de un presidente armar un follón tal, o un entrenador... Dentro de un vestuario. Pero eso son de futbolistas y tal, pero son cosas de fútbol. En momentos determinados. ¿Es habitual que baje un presidente a dar un puñetazo sobre la mesa en un vestuario? Hay momentos que habitual no es, pero hay momentos que ha llegado porque, hombre, también los presidentes son parte de la jerarquía de la que hablábamos. Por supuesto, y también hay gente que se está jugando también su billete. Y cuando llega, ¿da usted su beneplácito a que ocurra? O sea, ¿lo ve? Para mí el presidente es soberano. Simplemente soberano, es el único que puede mandar a parar al entrenador. Siempre se deben medir los momentos y saber, yo creo que la figura de un presidente es fundamental en todos los sentidos y es el que solamente puede interrumpir en cualquier momento un entrenador. Pero siempre los presidentes siempre han sido correctos conmigo. Bien, esto es una pregunta que para mí es de las más importantes porque no he logrado nunca que me responda con sinceridad un técnico. Yo estoy convencido que usted esta noche lo va a hacer. Cuando su equipo gana y no se ha merecido la victoria y lo ha hecho jugando mal, usted cuando sale a la sala de prensa, ¿cómo se lo monta? Permítame la expresión, si ese partido es importante para venderle la moto a los periodistas, y justificar esa victoria en la que se ha jugado mal y no se ha merecido. No, yo
pero eso no hace falta que me lo digas aquí en la entrevista. Si tú te vas a cualquier rueda de prensa donde el equipo donde hemos estado, hemos jugado mal, y yo siempre he dicho, pues hemos jugado fatal y hemos ganado. Pero al final lo que cuenta es el ganar, porque es lo que se queda a la gente. Ahora, lo que tú... usted conmigo que hay muchas veces en las que los equipos juegan mal o no juegan bien, ¿vale? Que el entrenador le da 1000 vueltas a la madeja y acaba terminando la rueda de prensa sin decir que ha jugado mal, sin decir que ha jugado bien, y al final, a la postre, no reconociendo que no se merecía la victoria el equipo. Mira, ¿usted no tiene problemas para decir se merecía la victoria del otro equipo? Efectivamente, no. Si aparte de eso... Ahí está la rueda de prensa. Va a la hemeroteca y verás que están dicho esa frase, no hemos merecido ganar. Hoy se nos ha aparecido la Virgen. Yo entiendo, es una frase famosa. Yo entiendo que en su etapa en el Tenerife tuviese que ejercitar esto que le digo, porque es que jugase usted bien, jugase usted mal. No, aquello era... el pim pam pum al muñeco Amaral era constante, ¿no? No, pero yo también me aprendí de aquella situación. Yo a veces, estando allí, era protagonista también, era parte de aquel escenario, decía, pero bueno, este hombre un día tendrá que decir, pero bueno, ¿cuándo hemos jugado bien o cuándo estará bien? No, pero allí, vuelvo a repetir, habían algunos que, primero que no te tragaban, otros que no eran de su cuerda, otros que eran otros que eran unos bocazas, otros que estaban manejados, y independientemente algunos también con razón en muchas cosas. Pero bueno, todos sabemos lo que sucedió, la gente no es tonta, y tú tampoco le puedes transmitir a la gente o al propio periodista, si tú has jugado mal, ¿qué le vas a decir? Si el partido lo han televisado y has jugado mal, ¿qué vas a decir? Pues lo único que puedes decir, si ganaste, es que te apareció la Virgen y pudiste ganar. Los hay, créame, don David Amaral, que este año han insultado a la inteligencia de la afición. Bueno, y parece que cuando lo dice el entrenador, y ahora que es todo lo contrario a lo que le pasaba a usted, todos o casi todos, hay alguna islita como esta, hablan de que está bien, al final creo que le acaba entrando a la gente que está bien. Mucha gente dice, bueno, pues estaré loca yo, no tendré ni idea de fútbol. Yo creo que la gente que tenga 2 ojos y menos, tú sabes cuando hay un buen partido y el que tenga conocimiento del fútbol, hay cosas dentro del fútbol que a lo mejor un entrenador puede mirar que a lo mejor otros no ve, puede ser, y a lo mejor no todo es el espectáculo, el jugar bien, hay otras cosas y tal que a lo mejor pues los entrenadores quieren hacer o resaltar esas circunstancias, pero bueno. Bien, le pido, porque tengo muchísimas preguntas que hacerle todavía, que le demos un poquito más de brevedad a las respuestas. Okay. Por ejemplo, ¿usted admite que el que dice que perdona pero no olvida, en realidad tampoco perdona? Yo creo no es un juego de palabras, eso lo seguro. Sí. Yo creo que la gente es como es. Y la gente se ve, como dice aquel, con el caminar de la perrita. Y según cómo actúa, no solamente contigo, sino con los demás, será. Así yo creo que el que es rencoroso de por vida. Y el que es buena gente de por vida. Cuando viaja afuera, que lo hace muy a menudo, ahora ya está otra vez en su faceta de entrenador, pero hubo un tiempo en el que estuvo varios meses disfrutando de la tranquilidad de ver los toros desde la barrera, nunca mejor dicho, y cuando viaja afuera a mejorar sus conocimientos, ¿realmente los mejora? Hombre, si no fuera así no iría nunca, porque eso cuesta dinero, eso cuesta tiempo, eso cuesta dedicación y sobre todo tener muchísima voluntad y afortunadamente siempre te recicla. Tengo una pregunta mala, un tanto peculiar. No, mala no, pero va a ser rara, para los espectadores, para mí no, porque creo, que sin que suene petulante, que no soy una persona con prejuicios. ¿La homosexualidad ha llegado a los vestuarios del fútbol? Yo no he tenido la oportunidad de saberla. Yo tampoco soy persona que anda mucho en los vestuarios. Yo tengo mi caseta pero bueno, puede pasar. Si ha salido, porque ha pasado. ¿Ha tenido algún jugador de esta condición sexual? En absoluto. Pero que también es tan respetable como el tema, como cualquier otro. Sí, no, está claro. Por eso lo pregunto, porque, bueno, pues
es algo normal, que está en nuestra vida, en nuestros días, sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Y quería preguntarle, porque lo lógico es que también forme parte del fútbol, como otra parte de la vida. Sí, pero poner en la televisión, pues existe, en la vida cotidiana existe. Exacto. Y tal, porque... Pero se da la circunstancia que en el vestuario pues podrían sentirse incómodos por aquello de que el deporte se relaciona al hombre castizo, al macho ibérico, ¿no? Al macho pues que tuviese a un compañero homosexual. No sé, por eso le he preguntado. Sí, pero que digo yo que yo pues, no he podido tampoco apreciar ni advertir este tema. Cuando ha hecho debutar a algunos de los jugadores que hemos hablado en la entradilla del programa... el balón se cayó, Gonzalo. El balón se cayó, sí, pero bueno, no sé si ha salido del plano. De las preguntas. Esther, ¿salió el plano en el que se caía el balón? No salió el plano, lo que sí advertirán ahora que falta un balón en la parte trasera de David Amaral. Esas son las cosas del directo, David. Yo creo que fue por la pregunta. La pregunta. Bueno, le decía, algunos de los jugadores que advertíamos al principio del programa, de la entradilla, ¿se ha dado cuenta que ese era el primer escalón de una larga trayectoria profesional después? Claro, sí, esto es como, ponte en tu caso, cuando te dan la oportunidad de ejercer tu profesión, pues normalmente siempre te cuesta un poquito más y trata por todos los medios que te salgan las cosas bien, porque sabes que puede ser la carrera para ellos, que pueden depender de eso. Y bueno, unos los consiguen, otros no, otros tienen más voluntad, otros no son ayudados, pero bueno, he tratado por todos los medios, no solamente yo, sino mucha gente que estaba en ese momento, ayudar a los chicos para que hicieran esa carrera. Mire para la pantalla cómo es la magia del fútbol, que no aparece por la magia de la tele, que no aparece por ningún lado. Parece que no pasó nada. Muy bien. Por último, para ir abordando el final de esta entrevista, ¿le parece que hablemos un poco del Tenerife? Yo creo que es obligado, sí, hombre, ¿no? Sí, ¿Cuál es el futuro del Tenerife desde su punto de vista? El futuro no sé, yo creo que el futuro estará en intentar subir a Primera División. Creo que ese es el anhelo de todo el aficionado, de todo el socio, de la provincia y realmente de todo lo que queremos del Tenerife. Usted conoce el Tenerife y el Club Deportivo Tenerife, ¿no? Es una lástima que ahora que hay instalaciones, esta cantera siga casi igual que cuando usted jugaba, por ejemplo, al fútbol. Hombre, por eso te decía yo que a veces hay que tener mucha paciencia con los trabajos y hay que tener la idea muy clara. En esa época los campos de hierba, bueno, ¿eso qué era? De hierba era un lujo. El que le tocara el fin de semana. Tenía por aquí 3 campos de hierba, pero yo creo que en Tenerife había hasta menos, ¿no? Sí, uno, sí. 1 o 2. Sí, 1 o 2, poco. Todo el mundo rezando porque le tocara el domingo jugar en un determinado campo. Claro, iba a decir el Campo de la Salud, no, el Campo de la Salud tampoco. No. El Campo de la Salud con el Tenerife Salud era de tierra. Estaba la Manzanilla. Cuando jugaba Tata y todo eso. Sí. Entonces estaba la Manzanilla, en el campo de Laguna y el Tenerife. Pero bueno, muy pocos campos. Pero bueno, a lo que vemos, que yo creo que hay que tener mucha paciencia y con las ideas claras y convencidos de que lo nuestro es bueno. Si no estamos convencidos, Gonzalo, por mucho que querramos, no hay nada que hacer. Es lógico que no se le dé promoción ni se le dé publicidad a esto que le voy a comentar. Pero pasa, y usted va a confirmar que pasa. En Tenerife, jugadores tinerfeños van a clubes como el Villarreal, el Barcelona, el Racing de Santander, el Español, el Valencia, porque aquí no se preocupan por esos jugadores, siquiera quieren saber nada de ellos. Lo que hay que también es entender que no todos pueden estar en el Tenerife. Eso es uno. Segundo, porque también hay... Pero disculpe que le interrumpa, pero digo yo que si acaban en el Valencia, o en el Racing, o en el Villarreal, o en el Barcelona... Sí. Condiciones para estar en el Tenerife tendrían. Sí, pero yo lo que te quería explicar, no todos pueden estar en el Tenerife, punto uno. Segundo, otros hay, pues bueno, ahora todo el mundo, hasta los niños infantiles, tienen representantes. Sí. Y bueno, los representantes, pues, si llegan a esta, los ofrecen fuera o lo que sea, y bueno, pues se los llevan a los chiquillos. Y otra, los chiquillos también ven que a lo mejor estar en el primer equipo les cuesta llegar y no se les dan esas oportunidades. Entonces eso hace que los jugadores salgan fuera. ¿Entiendes? Pero a lo que vamos, a la esencia, el futbolista de aquí vale, por supuesto, muchísimo. Y la prueba está,
futbolistas canarios. Ahí hemos tenido a Valerón, ahí tenemos a Manuel Pablo, ahí hemos tenido a Jorge, Guaire, Momo, Rubén, Silva, Diego, Mario, Braulio, Vitolo. Ahí tenemos a Jose, Julio, Hormiga, Ricardo, Ángel, Iriome, etcétera, 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 para no olvidarme. Algo hay, hijo. Lo que pasa es que tú tienes que mostrarlo, Las Palmas muestra a esos jugadores, y por eso salen. Esta temporada hemos tenido aquí a jugadores canteranos que han cobrado 10 millones de pesetas al año. Y otros jugadores, por no hablar de las estrellas del equipo, sino otros jugadores que más o menos pudieran estar en el mismo nivel, pero que han sido foráneos, que nos han venido de fuera, cobrando 60, 70, 80 millones de pesetas. Sí. Y al final, y sabe por dónde voy y dónde apunto, se quedan los de 60 y se prescinde de los de 10. Ya, pero hombre, los jugadores normalmente de la casa, pero yo creo que no solamente en Tenerife, sino en todos los sitios, siempre son los menos que cobran. Pero en todos sitios, no solamente en Tenerife, ¿no? Y el jugador que viene, normalmente en este caso, para tú moverlo de un sitio a otro, y si viene de un equipo superior, también te costará dinero. Pero bueno, esa es la oferta y la demanda que está montada aquí en el fútbol. Bueno, otra rara, que no sé si se ha enterado, pero supongo que sí, pero si no se la cuento yo. Trajeron a bombo y platillo a un secretario técnico hace 2 años y medio, el señor Alfonso Serrano. Hizo 2 plantillas para 2 proyectos. Cambió a 29 jugadores, nada más y nada menos. Finalizando esta temporada, le hicieron la vida imposible y abandonó o lo abandonaron. Todo está por ver todavía, presuntamente. Ojo, presuntamente, que hay mucha gente viendo el programa. Y unas jornadas antes de que la liga concluyese, se cierra la contratación del hombre que recomendó a ese que se marchó o lo marcharon. Tremendo, ¿no? Hombre, lo que está claro, Gonzalo, es que el Tenerife actualmente se escapa, me parece que en la penúltima jornada, un equipo que aspiraba a subir. Entonces, bueno, ha sido deportivamente un fracaso para la inversión y luego lo que ha recibido en el tema deportivo. Yo no voy a entrar si Serrano acertó o no acertó, lo que está claro es que el tema deportivo no ha salido como ellos quisieran, o como todos pensábamos. Y entonces, bueno, el club ha decidido prescindir de Serrano y contratar a Llorente, que ya estuvo, a Santiago Llorente, que ya estuvo en otra época anterior, que en su momento hizo unas buenas temporadas el club bajo su mandato como director deportivo, pero también hay que mirar que en aquella época había muchísimo dinero, era un equipo que tenía una jerarquía tremenda y tenía un nombre muy fuerte en el fútbol español y que consiguió logros importantes. Son situaciones diferentes, ahora hay que verlo en una situación mucho más comprometida, porque él también estuvo en segunda A, pero Tenerife también venía con esa jerarquía de haber estado en primera muy poco tiempo antes. Entonces lo que habrá que ver es los medios que tiene Santiago Llorente, los que le facilita el club y la capacidad que tiene él para montar un buen equipo y lograr lo que todo el mundo espera. Esa es la única solución. En una frase corta, ¿confía usted en Santiago Llorente para que ascienda el equipo la próxima temporada? No, pues sí, yo creo que no es un problema de confiar solamente en Santiago Llorente, es confiar en todo, en saber manejar esos presupuestos, en saber manejar, poner la gente ordenada cada uno en su sitio, en lo que realmente vale. Si yo nunca pondría un carpintero a manejar un presupuesto de un club de fútbol, porque el carpintero, con todo mi respeto, es para otra cosa, ¿entiendes? Hemos llegado al final de la entrevista, don David. ¿Se ha sentido cómodo? Muy cómodo. Antes de terminar, he advertido que lleva un reloj en la muñeca que le brilla y que es nuevo. No de oro, no de oro. ¿Es nuevo pues el mira, reloj? Te voy a decir una cosa. ¿Es nuevo el reloj? Por eso lo digo. Sí, ya. Por eso lo digo. Pero como la gente no lo sabe, a veces se me tacha... Una pregunta, ¿sabía usted que yo lo sabía? No, te lo pudieron comentar, ¿no? O sea, que Por eso, los periodistas se informan de todo. Por eso quiero que usted comente
y que creo que por detrás hay dedicatoria, ¿verdad? Sí. Esto fue un detallazo de la prensa de Ponferrada, de los periodistas que me invitaron a cenar y bueno, dentro de la cena, pues me regalaron este bonito reloj y la verdad, independientemente del precio, que por cierto no barato, el detalle me emocionó. Podría quitárselo. Me emocionó, sí, hombre. Y mostrar a la cámara. Y léalo usted a esa cámara. Y léalo usted si quiere. Y ver por aquí detrás. A ver si podemos tomar el plano y lo leemos. A ver. Tus amigos de la prensa, Ponferrada, 16 del 6 del 08. Pues bonito reloj y sobre todo... detallazo tremendo. Bonito detalle, ¿no? Muy bonito. La verdad que siempre he dicho que la prensa, una prensa con libertad, una prensa entendida, una prensa con ilusión. ¿Estaba mi amigo Carlos de la COPE ahí en esa cena o no? No estaba, pero estarían sus compañeros. Rebenque. Pero que lo que te iba a decir, siempre son también gente importante para la marcha positiva de un club. Cuando son tipos de intereses, cuando son gente... que realmente, porque perdona que te iba a decir una cosa, porque aquí hay mucha gente, ¿sí?, que hablan de republicano, de libre, de los salones de Faife, de libertad o atribuirse cosas que realmente luego a la larga se a la larga se ha demostrado que son correvidiles. Y nada, me hubiera gustado... Abraza farolas. Sí, pero abraza farola y abraza más, pero bueno. No haya perritas, ¿eh? Yo creo que lo importante es ser objetivo. Tengo un respeto enorme a los medios, a los profesionales. Y de la misma manera que le gustaría que tuvieran el respeto hacia también los profesionales de otros apartados, pero que no se hagan las cosas gratuitamente y por intereses. Pero bueno, yo creo que la entrevista no merece tener un final tan feo. Yo lo llamo los panaderos porque siempre están hablando del pan de sus hijos. Pero en fin, don David, ha sido un placer inmenso el haberle tenido aquí, en este primer programa de Código de Entrevista que va a durar todo este verano y que lamento mucho haber formado parte de aquel gremio, de aquellos compañeros que cuando usted se marchó, algunos no le dieron ni la mano. Algunos no le dieron las gracias y algunos ni le despidieron. No un reloj ya, sino algunos ni le miraron a la cara para decirle, David, que tenga usted suerte. No, pues primero para mí ha sido un placer enorme estar acá y yo no me voy con lo que piense aquel que no lo deja pensar mucho su inteligencia, sino realmente con lo que le sale del corazón. Y si en ese momento no le sale del corazón nada, pues no hace falta tampoco darle mucha importancia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, don David. Él no ha sido universitario. Las clases de la vida las ha recibido por esos estadios de Dios dentro del mundo del balompié. Pero ya quisieran muchos, para sí, tener la madurez, criterio y concepto de las cosas como las tiene David Amaral. Por eso se le quedaron tantos en el camino. Es un deportista, un auténtico jornalero del fútbol. Pero lo que todavía es más importante, es un señor por los cuatro costados. David, insisto, muchísimas gracias y hasta la próxima. Ojalá sea tarde, que vaya usted por esos campos de Dios, triunfando y llevando el nombre de Tenerife en lo más alto. Muchísimas gracias, Gonzalo. A ustedes les esperamos la semana que viene, de nuevo aquí, recuerden, en el mismo horario, los lunes y los martes. Gracias por estar ahí. Buenas noches.